Se han identificado más de 300.000 especies de plantas hasta la fecha y la lista se amplía constantemente. El planeta Tierra tenía más de 4.000 millones de años antes de que llegaran los árboles. El planeta era caluroso, estéril y estaba sujeto a una avalancha de impactos de meteoritos y erupciones volcánicas, lo que impidió el surgimiento de la vida vegetal. No fue hasta hace 470 millones de años que aparecieron los primeros musgos y hepáticas, y otros 85 millones de años antes de que apareciese el primer árbol. El árbol más pesado del mundo es también el organismo más pesado, ya que en realidad es todo un bosque de álamo temblón que se encuentra en Utah y que está compuesto de un solo árbol y sus clones, llamado gigante temblón. Su peso sobrepasa las 6.600 toneladas y se calcula que tiene alrededor de 80.000 años. ¿Cuál es la semilla más grande? Las semillas de mayor tamaño y peso corresponden a la palmera Lodoicea maldivica, conocida como coco de mar, que habita las islas Seychelles y Maldivas. Esta gigantesca semilla puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Los nativos americanos plantaban maíz, frijoles y calabaza juntos, porque el maíz proporciona una estructura sombreada al resto de las verduras, los frijoles nitrogenan el suelo y la calabaza se propaga evitando las malas hierbas. Las utricularias son el grupo más grande de plantas carnívoras del mundo. Sumergen sus largos estolones en forma de tentáculos en pequeñas piscinas de agua para crecer donde nadan los animales. A lo largo de cada estolón crecen vejigas del tamaño de la cabeza de un alfiler, impermeables y con una trampilla peluda. Y cuando una larva de insecto desprevenida pasa rozando la trampilla erizada, es succionada hacia adentro para ser digerida. Popeye se equivocó con las espinacas. Los populares cómics y dibujos animados de Popeye mostraban a Popeye ingiriendo una lata de espinacas y de repente volviéndose fuerte. Desafortunadamente, toda idea de que las espinacas te hacían más fuerte se basaba en un simple error de anotación. En 1870, el químico alemán Heinrich von Wolf informó que una porción de 100 gramos de espinacas contenía 35 miligramos de hierro, mucho más que cualquier otro vegetal. Y el hierro está asociado con la fuerza, ya que ayuda a llevar oxígeno a los músculos. El problema es que von Wolf había colocado incorrectamente el punto decimal. 100 gramos de espinacas contenían la cantidad más modesta y normal de 3,5 miligramos de hierro y no 35. Pelar algunas verduras antes de comértelas es un error nutricional. La mayoría de las verduras como las zanahorias, las patatas y los pepinos, un buen porcentaje de los nutrientes se almacenan en la piel o justo debajo de ella. Eso significa que cuando las pelas en realidad estás eliminando muchos de los nutrientes que éstas contienen. Se cree que el árbol más ancho del mundo es el árbol del Tule en el pueblo oaxaqueño de Santa María del Tule. Es un ciprés Moctezuma que tiene alrededor de 1600 años. Su tronco tiene una circunferencia de 42 metros y un diámetro de 14,05 metros. Los antiguos egipcios consideraban que el loto era una flor sagrada y se utilizaba en rituales funerarios. Esta flor florece en ríos y humedales, pero puede permanecer inactiva durante años en épocas de sequía, para luego resurgir con el retorno del agua.
Los egipcios la consideraban un símbolo de resurrección y vida eterna. Los robles no producen bellotas hasta que tienen 50 años. Los hongos son un reino separado de los animales y las plantas. No necesitan la luz del sol para vivir, ya que sirven para descomponer la materia orgánica. Son una fuente de vitamina B12 y el organismo más grande de la Tierra es un hongo. Cubre un área de 9,7 kilómetros cuadrados. Los plátanos son plantas herbáceas y clones. En realidad no son árboles, porque tienen un tallo blando en lugar de un tronco leñoso. Y también son clones unos de otros, porque se propagan por esquejes y no por semillas. Los plátanos que comemos hoy se llaman plátanos Cavendish y son genéticamente idénticos entre sí. Son descendientes de una sola planta de plátano del sudeste asiático que se cultivaba por su fruta dulce y sin semillas. Fruta fosilizada. Los científicos fueron capaces de revivir una planta gracias a la fruta fosilizada encontrada en el estómago de una ardilla de tierra ártica, que se quedó atrapada en el hielo hace alrededor de 32.000 años. El árbol más pequeño tiene la longitud de un pulgar pequeño. Se cree que el árbol más pequeño del mundo es el sauce enano, que mide entre 1 y 6 centímetros de altura y parece un adorno navideño desinflado. Se encuentra en ambos lados del Atlántico Norte, creciendo en la tundra alta y en los páramos rocosos. La patata es originaria del altiplano andino. Ya era cultivada por sus habitantes hace unos 7.000 años. Los incas conocían más de 60 variedades de patatas adecuadas a los distintos climas. De esta forma se llegaron a cultivar tanto junto a desiertos costeros como a 4.000 metros de altitud, en las zonas cercanas al lago Titicaca. Las patatas aparecieron por primera vez en Europa entre el año 1565 y 1570. Llegaron a América del Norte en 1719. La planta con flores más pequeña del mundo, conocida como Wolffia globosa o más coloquialmente como Wolffia asiática, tiene solo entre 0,01 y 0,02 milímetros de diámetro. Las plantas pueden moverse. En su libro seminal El poder del movimiento en las plantas, publicado en el año 1880, Charles Darwin descubrió la capacidad de las plantas para alejarse o acercarse a la luz. Los científicos llaman a esto fototropismo. Ahora se sabe que los movimientos de las plantas no solo están guiados por la luz, sino también por el agua, los nutrientes y en respuesta al pastoreo de los animales y la competencia de otras plantas. Las plantas pueden parecer congeladas en su lugar, destinadas a permanecer donde germinan sus semillas, pero de hecho las plantas ajustan constantemente sus hojas, raíces y tallos para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, las partes de los tallos que quedan en la sombra se alargan para asegurar que la planta crezca hacia la luz en un proceso mediado por hormonas. Las raíces muestran el efecto contrario, haciendo que crezcan lejos de la luz. Y en algunos casos extremos, las plantas pueden incluso moverse a través de un bosque entero. Las enredaderas nómadas crecen hacia arriba desde la parte inferior del tronco de un árbol y luego se desprenden del suelo. Posteriormente echan raíces aéreas y vuelven a descender, lo que les permite moverse entre los árboles.
Hay una higuera silvestre en Sudáfrica con raíces que llegan a 120 metros de profundidad. Y se sabe por qué esas raíces se extienden hasta un sistema de cuevas llamado Eco Cave, donde puedes ir y ver las raíces por ti mismo. Como referencia, la mayoría de los árboles solo hunden sus raíces en algún lugar en el rango de los 45 centímetros. Las plantas llamadas Titan aurum o aro gigante, Bunga bancai, flor cadáver o Amorphophallus titanum y la Rafflesia anordi son las consideradas como las flores más grandes del mundo. La primera llega a alcanzar hasta 3 metros de altura y la segunda tiene una flor de más de 90 centímetros de diámetro y supera los 10 kilos de peso. Y esa flor de aro titán produce un olor similar al de la carne podrida. De ahí el nombre común de flor cadáver. Un olor similar proviene también de la Rafflesia, que proviene de las selvas tropicales de Sumatra. Ambas desarrollaron su aroma para atraer moscas polinizadoras. No compiten con otras flores por las mariposas y los colibríes. Los océanos contienen aproximadamente el 85% de toda la vida vegetal en la Tierra. La Welwitschia mirabilis es una planta única que se encuentra en los desiertos de Namibia. Tiene solo 2 hojas que crecen a lo largo de su vida y pueden alcanzar longitudes increíbles de hasta 5 metros. Las plantas pueden crecer en el espacio. Durante la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en las décadas de 1950 hasta los 60, los científicos estudiaron cómo crecen y se desarrollan las plantas en el espacio. Hasta ahora los expertos han cultivado 17 especies diferentes en cámaras especializadas, incluidas maíz, trigo, tomates y lechuga. Siguen existiendo grandes desafíos para el crecimiento de las plantas de la Tierra fuera de nuestra atmósfera, incluida la radiación durante los vuelos espaciales y las diferencias en los movimientos de gas en el espacio en comparación con la Tierra. Puentes vivos. Hay algunas culturas en la India, Indonesia y Java que forman árboles de tal manera que sus raíces crecen y forman puentes vivos. El tipo de árbol que se utiliza en este proceso es un Ficus elastica o árbol del caucho, que puede crecer decenas de metros de altura en su entorno natural. La formación de árboles no es un arte específico de ninguna región, pero se necesita una verdadera dedicación para formarlo durante el tiempo suficiente para que crezca y se convierta en un puente entero. Dependemos del mpingo para fabricar 100.000 clarinetes cada año. Su duramen oscuro y brillante es una de las maderas más valiosas del mundo, pero la especie sufrió un declive precipitado como resultado de la sobreexplotación. El programa Sandwood, establecido en el año 1995, trabaja para proteger al mpingo y otras especies de madera de la extinción comercial. El color de las zanahorias era originalmente violeta y no naranja. Su nuevo color es el resultado de miles de años de cruces entre especies por parte de los humanos. La col fétida produce tanto calor cuando florece a finales del invierno que derrite la nieve a su alrededor y eleva su temperatura interna a aproximadamente 22 grados centígrados. Los árboles gigantes llenos de agua. El baobab, también conocido como pan de mono, árbol plantado al revés o
o árbol camello es capaz de albergar hasta 1000 litros de agua en épocas de sequía. Por ello se le compara con los camellos y se lo llama a veces árbol camello. La flor de Irupé, o Victoria cruciana, se abre solo 2 noches. En la primera la flor es blanca, sus pétalos producen calor y expulsan una gran cantidad de perfume. Pequeños escarabajos son atraídos a la flor y aterrizan dentro de ella. Si ya atraen polen en su cuerpo, comienza el proceso de fertilización, ya que la parte femenina es la receptiva. La flor se cierra al amanecer y quedan atrapados dentro de ella, alimentándose de ciertas partes carnosas. Al atardecer de ese segundo día, las anteras liberan el polen y se abren los pétalos, y la flor ya tiene color rosado y los escarabajos son liberados cubiertos de granos de polen. La batata, o Hipomoea batatas, es una planta trepadora con gruesas y dulces raíces carnosas comestibles. Su origen y diversificación es aún un misterio y existen varias hipótesis. La más aceptada, de acuerdo con marcadores genéticos, señala que es una especie nativa de América tropical y que llegó a diferentes lugares de la Polinesia hace unos 1100 años, 600 años de la llegada de Colón a América. Si bien se ha atribuido a este hecho la conexión entre pueblos polinésicos y los americanos, no existen pruebas que así lo acrediten. ¿Cómo llegó la batata desde América hasta Hawái, Nueva Guinea o Nueva Zelanda en tiempos tan remotos sigue siendo un misterio? La palabra inglesa banana deriva de la palabra árabe banan, que significa dedo. Eso se debe a su forma similar a los dedos. Los árboles pueden ayudar a reducir el estrés. Las investigaciones sugieren que estar rodeado de árboles es bueno para nuestro bienestar mental y social. Un estudio descubrió que cuanto más denso es el bosque, menor es el estrés, lo que sugiere que caminar por una calle arbolada podría resultar beneficioso para tu bienestar mental. Las investigaciones también sugieren que las experiencias en la naturaleza nos ayudan a sentirnos más amables con los demás. Esto se debe en parte a que liberan sustancias químicas llamadas fitoncidas. Cuando las inhalamos pueden reducir la presión arterial, disminuir los niveles de ansiedad y aumentar el umbral del dolor. Plantas de la isla de Socotra. Un tercio de las plantas que viven en la isla de Socotra, cerca de Yemen, no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. Además, algunas de ellas tienen extrañas formas, por lo que se le ha llegado a describir como el lugar más extraño de la Tierra. El repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, el brécol, la col china y la col rizada son básicamente la misma especie de planta, pero se las ha cultivado tan selectivamente que ya no se parecen entre sí. Los cacahuetes no son frutos secos, sino legumbres relacionadas con los frijoles y las lentejas. Tienen más proteínas, niacina, folato y fitoesteroles que cualquier fruto seco. La adelfa es una de las flores más venenosas del mundo. La ingestión de sus pétalos o el olor producido por la quema de las mismas puede provocar mareos, vómitos e incluso paradas cardiorrespiratorias. El árbol vivo más viejo del mundo es un enorme alerce patagónico, o lahuán, como lo llama el pueblo autóctono mapuche. Se eleva unos 60 metros sobre el suelo brumoso del bosque y tiene 4 metros de diámetro de tronco.
es una especie de conífera de la misma familia botánica que las secuoyas gigantes. Se trata de un árbol que mantiene su follaje durante todo el año, con ramas gruesas y tortuosas y hojas perennes en forma de escamas delgadas. Se le conoce comúnmente como alerce milenario o gran abuelo, y, según estiman los científicos, tiene alrededor de 5.400 años, lo que lo convierte en el árbol más viejo conocido en el mundo. Las plantas pueden indicar cambios globales. Los organismos son muy sensibles a los cambios en su entorno y las plantas en particular se han utilizado para detectar estos cambios durante siglos. Cuando en el otoño las hojas comienzan a cambiar de color, suelen anunciar con ello la llegada de meses más fríos y oscuros. Ciertas especies de helechos son particularmente vulnerables a los cambios en su clima local. Dependen del agua y de las bajas temperaturas y son buenos indicadores de la sequía que se avecina y del aumento de las temperaturas. Y desde la década de 1980, la temperatura media global ha ido aumentando. Vivimos en una época de cambios y comprender cómo responden las plantas a los cambios climáticos puede ayudarnos a prepararnos para el futuro. Los árboles son mayormente células muertas. Curiosamente, solo las hojas de los árboles, las puntas de las raíces y una fina capa de la corteza están realmente vivas. El resto solo conforma la estructura que aporta sujeción y firmeza, la cual está compuesta por células lignificadas que van muriendo. Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender la importancia de los trasplantes, las podas o la prevención de heridas sobre la superficie del tronco de los árboles. Las plantas aprecian la música. Científicos han comprobado con asombro cómo las plantas no solo son capaces de percibir la música, sino que, además, parece gustarles. Este hecho se ha constatado mediante el estudio con varias especies de plantas terrestres, demostrando que son capaces de reaccionar a diferentes melodías, mejorando su crecimiento o empeorándolo en casos de sonidos poco adecuados para ellas. Durante el siglo XVII en Holanda, los tulipanes eran tan valiosos que sus bulbos valían más que el oro. La locura se llamó tulipomanía y provocó el colapso de la economía holandesa. Las flores más extendidas del mundo son las rosas. Una de las curiosidades de las rosas más destacables es que existen más de 35.000 variedades. Esto se debe a la facilidad con la que esta especie es capaz de hibridar, tanto de forma natural como por la mano del hombre. Por ello, y porque es una de las favoritas en todo el mundo, se trata de la planta con flores más cultivada en todo el mundo. Las plantas hablan entre ellas. Usan señales químicas para coordinar las respuestas a su entorno. Cuando las células de las plantas se dañan, como la hierba cortada por una cortadora de césped, liberan fragmentos de proteínas que pueden ser detectados por las plantas circundantes. De manera similar, las plantas pueden detectar polinizadores en su vecindad y liberar químicos para atraerlos. Estas señales hacen que las plantas sean comunicadoras muy complejas. Una de las curiosidades de las plantas aromáticas es que, en la gran mayoría de casos, lo que a nosotros nos parece un aroma atrayente causa el efecto contrario en los insectos y los repele. Por ejemplo, normalmente los olores frescos y cítricos sirven como repelente natural contra insectos como las moscas o mosquitos y nos protegen de sus posibles picaduras y de que aparezcan en plagas.
Las orquídeas son la familia más grande de las plantas con flores. Existen unas 35.000 especies, es decir que 10% de todas las plantas son orquídeas. Sus flores tienen diferencias muy marcadas en relación con el resto de las plantas y su polinización es curiosa y fascinante. En muchos casos, la base de la relación con los visitantes florales, abejas, escarabajos y moscas, es el engaño, hacerles creer que hay una recompensa para ellos cuando en realidad no ofrecen ninguna sustancia. Sucede en más del 30% de la familia y posiblemente esta es una de las causas de su amplia diversificación. Una abeja fosilizada reveló a los científicos que las orquídeas tienen al menos 10 millones de años de antigüedad. Hay un jardín en Inglaterra dedicado exclusivamente a las plantas que matan. El olor a hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten. La idea es que el compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable llame a depredadores vecinos para que vengan a defenderla de quien la está atacando. Es lo mismo que sucede cuando algunas plantas están siendo devoradas por las orugas. Su método de defensa es enviar determinadas señales químicas que son captadas por las avispas que acuden en su auxilio y atacan a esas mismas orugas. La flor del esqueleto. En Japón hay una flor a la que llaman la flor del esqueleto, Graydiphilea, que tiene una increíble popularidad. Si sus pétalos se mojan, pierden progresivamente el pigmento blanco y quedan transparentes, pero al secarse recuperan su color original. Las semillas de mostaza y la raíz de wasabi no son picantes por sí mismas, sino que es necesario partirlas. En su interior existen dos componentes inofensivos por separado, pero que al unirse producen isotiocionato de alilo, una sustancia defensiva que es en definitiva responsable del sabor picante. El diente de león. Toda la planta de diente de león es comestible. Sus hojas son sabrosas y contienen grandes cantidades de vitamina K. Sus flores se pueden utilizar para hacer vino y su raíz se emplea para producir refrescos. La cafeína es un insecticida natural producido por las plantas para matar a los insectos que tratan de alimentarse de ellas. El árbol vivo más alto del mundo es la Sequoia sempervirens, que crece a lo largo de la costa del Pacífico de los Estados Unidos, principalmente en el estado de California. Los arqueólogos han descubierto pruebas de que hace unos 8.000 años se cultivaban uvas para hacer vino en el Cáucaso, en la actual Georgia. Pero los antiguos egipcios fueron los primeros en registrar el proceso de elaboración del vino de hierbas hace unos 5.000 años. Angiosperma es el nombre científico de las plantas con flores y se refiere a las semillas que se encuentran en cápsulas o frutos. Las plantas sin flores, como pinos, píceas, abetos, enebros, alerces, cícadas y ginkgos, se denominan gimnospermas. Se necesitan de 7 a 8 árboles maduros para proporcionar oxígeno a una persona cada año. Los árboles liberan oxígeno cuando aprovechan la energía solar para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa. Utilizan parte del oxígeno resultante cuando descomponen parte de la glucosa para impulsar sus metabolismos. Pero en promedio los árboles siempre producen más oxígeno del que utilizan. Las flores de boca de dragón se parecen a un dragón y, si aprietas los lados, la boca del dragón parecerá abrirse y cerrarse.
Un girasol parece una gran flor, pero cada cabeza está compuesta por cientos de pequeñas flores llamadas floretes que maduran para convertirse en semillas. Este es el caso de todas las plantas de la familia del girasol, incluidas las margaritas, la milenrama, la vara de oro, los ásteres, la coreopsis y los botones de soltero. Brasil recibe su nombre de un árbol, el palo de Brasil, Pau brasilia equinata, o anteriormente Caesalpinia equinata. Ahora es el árbol emblema oficial de este país. La hierba elefante es originaria de África y se llama hierba elefante porque con sus 4,5 metros de altura es lo suficientemente alta como para que los elefantes se escondan detrás de ella. Las plantas perciben la gravedad. Pueden percibir la gravedad y responder positivamente a ella. Los científicos llaman a esta respuesta gravitropismo. Es similar a cómo los humanos podemos percibir la atracción de la gravedad y saber qué lado está arriba. Las células vegetales de sus raíces y tallos tienen la capacidad de detectar la fuerza de gravedad sobre sus cuerpos, gracias a unas células especializadas llamadas estatocitos. Estas células contienen granos de almidón que se acumulan en la parte inferior debido a la fuerza de la gravedad, actuando como una especie de brújula interna. Cuando una planta se inclina, estos granos de almidón se mueven de un lado a otro, lo que estimula a las hormonas que le indican a la planta qué lado está arriba. Las plantas crecerán entonces hacia la gravedad, alargando las células de un lado y acortando las del otro. Las plantas saben qué hora es. Nuestros cuerpos tienen un reloj llamado ritmo circadiano que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Pero, ¿sabías que las plantas también tienen un reloj así? Esto significa que pueden prepararse para varios momentos del día. Las plantas utilizan señales de azúcar para establecer esta fase circadiana cuando hay luz y oscuridad. Estos ritmos circadianos determinan el momento en el que las plantas crecen, cuándo abren sus flores y cuándo liberan aromas. Estos ritmos ayudan a las plantas a utilizar su energía con cuidado para no morir de hambre durante la noche. El gigantesco cactus saguaro del desierto de Sonora tiene un tronco plisado en forma de barril. Este tronco puede expandirse como un acordeón para almacenar hasta 6 toneladas de agua. Hace cientos de años, cuando los vikingos invadieron Escocia, se vieron frenados por las zonas de cardo silvestre, lo que les daba tiempo a los escoceses para escapar. Por eso, el cardo silvestre fue nombrado la flor nacional en Escocia. Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial. La superficie forestal total es de 4,06 mil millones de hectáreas y aproximadamente la mitad de esa superficie forestal está relativamente intacta. Alrededor de una tercera parte de esa superficie es bosque primario, o bosque sin indicios visibles de actividades humanas y procesos ecológicos que no se alteren significativamente. Las selvas tropicales cubren menos del 3% de la superficie de la Tierra, pero albergan más de la mitad de las especies animales terrestres de nuestro planeta.